Podcast. La función y estética dental es de suma importancia para la salud y la calidad de vida de las personas. Y la buena noticia es que se puede restaurar. Así que en este episodio de Gel Café vamos a hablar de los implantes dentales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café. Y ya saben que estamos estrenando staff de expertos y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a ese staff al doctor Juan Pablo Villarreal. Bienvenido, Juan Pablo. Juana, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Juan Pablo es odontólogo y experto en implantología dental, así que el tema de hoy es más que pertinente para lo que haces todos los días, Juan Pablo, así Totalmente. Que muy bienvenido. Ay, muchísimas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos. Ok, hoy vamos a hablar de implantes dentales y yo no sé cuántos has puesto en tu vida. Wow, yo tampoco. Pero, ¿cuándo está indicado, Juan Pablo, usar un implante dental en un paciente? Pues mira, al día de hoy, a 2025, el implante dental representa la mejor forma de reponer una pérdida dentaria. ¿Okay? Uh-huh. Estas pérdidas dentarias pueden ser desde temprana edad o ya en edades adultas. Pero al día de hoy es la mejor herramienta que tenemos los odontólogos para poder restaurar función en los pacientes. Ok, entonces cuando estamos hablando de implante dental estamos hablando siempre de piezas completas que se van a reemplazar, sí. O también cuando hablamos de carillas y otras cosas estamos hablando de son cosas distintas. A ver, explícanos. Exacto. Sí, porque luego tienes razón, de repente hay mucha confusión y los pacientes dicen, ya tengo implantes, y no, le pusieron solamente una corona o le hicieron una carilla. ¿Cuál es la diferencia? El implante dental realmente lo que hace es que reemplaza a una raíz perdida, ¿ok? Si por alguna razón, ya sea por caries, por alguna fractura, por algún golpe, por lo que sea, esa raíz se pierde y nosotros lo que podemos hacer es reemplazarla con un pequeño aditamento de titanio, es como si fuera un tornillito, como si fuera un taquetito de titanio, que mediante una cirugía lo colocamos en el hueso y después de un tiempo lo podemos utilizar poniéndole ya sea una corona única o lo usamos para estructuras, para rehabilitar a pacientes enteros. Yo te estoy escuchando y entiendo por qué tantas personas en la audiencia le tienen miedo al odontólogo. A ver, cada vez que uno habla en odontología de llegó al nervio, llegó a la raíz, eso significa dolor, total. Dolor. ¿Cómo se maneja un implante? ¿Qué opciones de anestesia hay? Es que es curioso porque el diente duele más que el hueso. ¿Okay? A ver, explícame. Exacto. El diente tiene terminaciones nerviosas que van directamente dentro del diente. Entonces, digamos que tú puedes estar 100% seguro que dentro de un diente hay una terminación nerviosa. ¿Ok? Entonces, por eso duele tanto un diente. Y por eso cuando nos tomamos algo frío, caliente, tenemos esta sensibilidad que algunas personas le tienen más que otras. Claro, sí, eso ahí depende de muchos factores, pero al tener esta terminación nerviosa tan cercana al exterior, está expuesta a estímulos. Y esos estímulos pueden ser frío, calor, muchos. Pero, ¿qué crees? Cuando estamos hablando de implantes, ya no existe el diente. Okay, entonces estás hablando de hueso y el hueso duele menos, casualmente, duele menos que el diente. Y me cuentas, el hueso entonces es la parte es la mandíbula de el la maxilar. Mandíbula, exactamente. Donde estaba implantado ese diente o esa muelita. Donde existía esa raíz, exactamente, ahí, una vez que quitas la raíz, la naturaleza es maravillosa y sanamos. Sí, es una de las grandes condiciones humanas que tenemos, que físicamente sanamos y es una constante que nosotros podemos contar con ella. Entonces, cuando tú quitas una raíz o esa raíz se pierde por alguna razón, empieza un proceso de sanación, ¿sí? Y ese proceso de sanación tiene un proceso de tiempo, dependiendo el tamaño que dejó ese diente perdido, muchas veces el tiempo que va a durar ese periodo de sanación, ¿sí? Y nosotros para poner un implante necesitamos hueso suficiente y sano. ¿Ok? Esas son las dos condiciones que necesitamos tener. Si no está sano, solamente hay que dejarlo sanar. Es una de las grandes maravillas, ¿sí? Y cuando no es suficiente, hay veces que podemos hacer injertos de hueso para poder tener hueso suficiente para poder hacer un implante.
Ok, a ver, vamos a Sí, exacto. Ahora, ¿por qué perdemos un diente? ¿Por qué se puede perder un diente o un molar? ¿Por qué? Sí, pues la principal es descuido, esa es la verdad. Yo lo veo como las primeras pérdidas dentales por lo general, varían dependiendo la población, pero por lo general vienen de un descuido que tuvimos durante quizá la adolescencia, en donde éramos un poco más rebeldes y no nos gustaba lavarnos los dientes. O que no nos educaron en casa. Exacto, o no teníamos la oportunidad. Hay 1000 factores que ahí nos pueden, que nos pueden afectar. El tema está que después de una pobre atención, ¿sí? En una edad temprana, empiezan procesos un poco más grandes, llámale caries grandes, que acaban en dolores dentales, acaban en endodoncia. Y eso lo que pasa es que a lo mejor en los 30, 40, ¿sí? En esas edades, empieza a haber las primeras pérdidas dentarias. Ya. Ahora, si esos problemas se identifican a tiempo y se atienden, no necesitaríamos perder un diente. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces ya es una situación Sí. no tratada, que se prolongó, de pronto nos dolió, vamos a tu consultorio y tú le dices al paciente, se perdió demasiado tarde. Entonces tienes que extraer ese ouch. Claro. Y bueno, y te estaba preguntando entonces, ¿cómo se pone? Si se usa anestesia, dime que sí, por favor. Claro. ¿Cómo funciona? Claro. Sí, la mayoría de veces usamos anestesia local, ¿sí? Que es la anestesia que usamos para tapar una muela, para quitar otra muela. Es la misma que usamos para los implantes. Hay veces que los pacientes requieren un poco más de atención en donde puedes utilizar algún tipo de sedación, ¿sí? Okay. O hay veces que los pacientes realmente no pueden hacer un proceso estando despiertos y podrías llegar a meterlos a un quirófano, digamos, ¿sí? Y hacer una anestesia, pues, general, exactamente. A mí no me encanta, la he hecho varias veces, no es algo que me encanta, a mí me gusta hacerlo de la forma más tranquila posible, que es dentro de un consultorio, con un protocolo de esterilidad y con anestesia local. Si acaso algún tipo de sedación oral pequeña, nada más. En general, ¿cuánto dura la colocación de un implante y cuánto tiempo tarda en sanar, como nos decías antes? La colocación debe estar alrededor de 15 minutos. O sea, no es más de 15, 20 minutos. Hay veces que se requiere hacer más cosas en un solo procedimiento y entonces eso hace que se extienda un poquito más. Pero por lo general con 15 minutos es suficiente y dependiendo de los protocolos que vayas utilizando, hay veces que puedes colocar el implante y usarlo en ese momento, ¿sí? Y hay veces que lo colocas y puedes esperar entre mes y medio hasta 6 meses, ¿ok? Eso depende mucho del tipo de implante que utilizas, del hueso que encuentras, del protocolo que usaste, ¿sí? Entonces hay muchas variables dentro de este tratamiento que nos dan, en general, como una experiencia, ¿sí? Porque no olvidemos que cada que un paciente se expone, ¿sí? A recibir un tratamiento, está expuesto a una experiencia de ese tratamiento, ¿sí? Y puede ser tan mala o tan buena como el clínico se la haga. ¿Me explico? Entonces, hay gente que recibe tratamientos fuertísimos y de repente como se hicieron bien o la experiencia fue correcta, el paciente se siente muy bien. Ajá. Es un poco en esa parte. Entonces va por ahí un poquito, ¿sale? Bueno, pues hasta ahora lo que tenemos muy claro es que hay que cuidarse los dientes, hay que tener una buena higiene oral y hay que visitar al odontólogo al menos una vez al año para poder identificar esas lesiones que pueden resolverse y que no nos lleven a un implante dental. Pero bueno, qué bueno saber que están los implantes también, porque te quiero preguntar, ¿qué pasa si pierdo un diente y no me pongo un implante? Una cadena de desastre. Una cadena de desastre. No tiene que ser un implante forzosamente. La mayoría de las veces cuando hay una pérdida de un diente, lo tienes que reemplazar, ¿sí? Más allá del tema estético, exacto, que es obvio. Sí, es un tema de función. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la función? El tema de función es, en el momento que tú pierdes un diente, se empieza a desbalancear en general los arcos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar la mordida como una parte de ortopedia, ¿sí? Donde hay un punto en donde estamos funcionando correctamente, ¿sí? Cuando hay una pérdida, ese balance que tenemos se empieza a salir de control, ¿sí? Es un proceso lento y la mayoría de las veces los pacientes no se dan cuenta. Entonces empieza un proceso lento de degradación que eventualmente, o sea,
en cualquier momento podrías llegar y detenerlo, ¿sí? Entre más tiempo dejas que pase este proceso de degradación, obviamente el tratamiento que requiere es mayor, el costo es mayor también, es más fuerte. Entonces, justamente los que entre más miedo le tienen al dentista y no van, cuando van les toca tratamientos más fuertes y más grandes. Entonces, es como solito se cuenta la historia. ¿Me explico? O sea, según te entiendo, entonces, no reemplazar ese diente que está dañado va a afectar o puede afectar la salud de los otros dientes. Sí, totalmente. Sí, porque los dientes se mueven y entonces uno se empieza a salir, los otros se empiezan a echar para adelante y entonces tú empiezas a tener problemas pueden ser hasta problemas digestivos, ¿sí? Y luego problemas de función, problemas de articulación y pues empieza toda una cadena de degradación, básicamente. También, si vemos un poquito como en retrospectiva, hay una buena noticia, digamos, es el promedio de edad donde las personas perdían todos los dientes, antes era entre 45 y 50 años. ¿Sí? Te estoy hablando de mi abuela, por ejemplo. El día de hoy estamos hablando que quizá esto ya no es una ley, o sea, no todas las personas van a perder los dientes. Y antes se pensaba eso, que era una persona de edad, una abuelita con dentadura. Sí. Hoy ya no es tan cierto, ¿sí? Okay. Y eso es gracias a la prevención. O sea, sí ha habido un gran avance en tema preventivo en Latinoamérica y en el mundo en general, y va disminuyendo esta cuestión, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Digamos que tu primer pérdida, en lugar de ser a los 20, puede ser a los 50, 60 o no llegar. O no llegar. Sí, claro. Y me encanta esto que dices porque justo vamos normalizando que, entre otras cosas, la pérdida de los dientes tiene que ver con la edad, y hoy nos estás contando, también podemos hablar de sana longevidad bucal, cuidando los dientes, haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, Juan Pablo, después de un implante, ¿cuáles son los cuidados que el paciente debe tener para garantizar el éxito de ese tratamiento, que es un tratamiento mayor? Claro, sí. Pues mira, es lo mismo. Toda la duración de las cosas depende de cómo lo mantengas y cómo lo trates. Si tú logras tener una buen mantenimiento diario, ¿sí? No es el que le damos los doctores en los consultorios, sino es el mantenimiento que tú haces en tu casa. ¿Qué es el mantenimiento diario de los dientes para gente con Esa implantes es la gran y sin pregunta. implantes? Exacto. Sí, básicamente es el cepillado, el uso del hilo, por lo menos una vez al día, y algún tipo de enjuague oral, ¿sí? ¿Cada cuánto hay que cepillarse? Cada que comes. Básicamente. Cada que comes. O sea, si tú comes 2 veces al día, 2 veces al día está correcto, ¿sí? Pero si tú eres de las personas que están todo el día y de repente picas una galletita y de repente te agarras un chocolate por ahí, eso lo que empezaría, o más bien lo indicado sería que cada vez que estás comiendo lo elimines, ¿ok? El dejar rastros de comida lo que haces es que les das alimento a las bacterias, básicamente. Y esto es un tema de bacterias y tenemos que ver la cavidad oral como un ecosistema. Y entonces, si tú lo estás alimentando, ese ecosistema puede crecer y puede salir de control. Claro, y que va a afectar no solamente la boca, sino pues otras todo lo demás del cuerpo. Claro, porque esa es una entrada muy importante. Claro, como sí. No, y aparte, en los últimos años también se ha dado más importancia a las infecciones orales. O sea, se ha visto que luego tienen relación o pueden tener relación con Alzheimer, o pueden tener relación con problemas cardíacos o con problemas de articulaciones o con reemplazos de articulaciones. Digestivos, para empezar, renales. Sí. Ahora en la consulta, por ejemplo, cada vez es más frecuente ver pacientes que van a recibir prótesis de cadera, por decirte algo, y los mandan primero a una revisión dental. ¿Por? Eso está muy interesante. Porque justamente hay bacterias, o cuando tienes bacterias, aunque sea en la boca, hay bacterias que están rondando en tu organismo. Claro. ¿Okay? Y a las bacterias les gusta este tipo de prótesis, ¿sí? Pueden ser prótesis cardíacas o prótesis de cadera o de rodilla, y entonces digamos que esas prótesis se pueden contaminar. Y si se contamina, Dios mío, es tremendo. O sea, el problema de descontaminación de una prótesis muchas veces acaba en reemplazo de la misma prótesis. Qué interesante y qué importante es la salud bucal. Por cierto, tenemos un episodio de Health Café que pueden encontrar en la plataforma de Excelsior justamente sobre mal aliento, y ahí hablamos, entre otras cosas, de la higiene bucal. Y te quiero hacer una pregunta aprovechándote. ¿Comer significa alimentos sólidos o también estás hablando de bebidas? Híjole, no. Pues mira, las bebidas son azúcar, o sea, depende del tipo de bebida. Si estamos hablando de agüita, no hay tanto tema.
O sea, todo el tema de azúcares son lo que es parte del alimento de la flora de la cavidad oral. Yo creo que depende mucho de hábitos, ¿sí? O sea, si tú logras mantener como un control diario, sí, frecuente, lo que vas a estar haciendo es que vas a estar manteniendo tu cantidad bacteriana baja. ¿Ok? Y si logras eso, pues realmente no importa si a lo mejor te echaste la galleta o te echaste una coca o un refresco, pensemos, ¿sí? Pero por lo menos quizá un poco un enjuague de agua después de alimentos estaría bien. Entonces yo creo que aquí el problema es esta falta de constancia en el mantenimiento personal, ¿sí? Que si tú no tienes esa, entonces pues sí, cada vez que tú comas algo se va a alimentar más. Claro. ¿Okay? Y ahora, si tú lo mantienes bajo, pues realmente es un poquito la idea. Es el secreto de la salud, es la prevención. Así es. Ahora, según entiendo, los cuidados post-implante son parecidos a los de cualquier paciente o tienen que hacer algo especial. Son similares a los de quitar una muela, pensemos. ¿Sí? O sea, si es una cirugía donde puedes tener algún tema de inflamación, algún tema de dolor que es muy controlable, entonces te tienes que portar bien. ¿Okay? Entonces, ¿y eso significa? O sea, significa que, por ejemplo, la gente que es muy deportista como tú, tienes que parar una semana, 2 semanas, dependiendo del proceso que te hayas hecho. Entonces, cada vez hay gente más deportista que visita los consultorios. O sea, la gente está volviendo más deportista, lo cual es buenísimo, exacto. Pero entonces el pedirles que paren una semana, de repente es, ¿cómo? ¿Pero no puedo hacer un ejercicio una semana? No. Oye, pero ¿y si nada más hago poquito? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el problema ya me ha pasado. Me operé una vez a un muchacho, yo no sabía que era como de maratones, de los ultramaratones o tipo de cosas, ¿sí? Entonces le dijo, oye, no puedes hacer ejercicio, yo leí todas las indicaciones, él en su mente escucha algo, ¿no? Regresa a la semana o 2 semanas para quitar las suturas y me dice, no, me porté muy bien, solo corrí 10 kilómetros. Y así, o sea, perdón, 10 kilómetros no es... No es quedarte quieto. No es quedarte quieto ni portarte bien. 10 kilómetros son 10 kilómetros. Ajá. Bueno, el subir el ritmo cardíaco y la temperatura corporal después de una cirugía puede llevar a inflamación, a moretones, no sé, el tomar cosas calientes, ¿sí? Como fue una cirugía y esto estuvo abierto, puede haber sangrados, por ejemplo. Entonces, el cuidarse es películas, Netflix, un buen libro, buena compañía, a lo mejor puedes ir al cine, pero y dieta blanda y mucho frío, básicamente. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del proceso, puede ser entre 4 a 10 días, dependiendo. ¿Sí? Hay gente que la cirugía fue muy grande, o hay pacientes que lo que requirieron fue mayor, entonces hay que pedirles un poquito más de calma. ¿Sí? Pero va a depender lo que se le hizo. Sí. Ahora, Juan Pablo, ¿cuáles son las complicaciones asociadas a un implante? Pues mira, es un tratamiento muy seguro. Los reportes de la literatura van de un éxito del 99.5 a 99.8. ¿Qué quiere decir eso? Que las complicaciones son menores, ¿ok? Es por lo general, tú puedes ir a atenderte a recibir un tratamiento de implantes y no esperar complicaciones. ¿Okay? De hecho, dentro de la medicina, el rango de éxito yo pensaría que es de los más altos de todos los procesos quirúrgicos. O sea, ni las anginas tienen tan alto porcentaje de éxito. Exacto. Entonces, no debes de estar esperando complicaciones. Ahora, es un proceso que... o sea, más bien no esperas complicaciones cuando se escogió muy bien al paciente, se hizo en el momento correcto. Hay veces que tenemos que esperar a los pacientes, que tenemos que ponerlos en salud antes de recibir algún tratamiento. Prepararlos. Ahora, Sí. Justo a eso iba, Juan Pablo. La gente que está pensando en hacerse un implante o que ya su odontólogo le dijo o que acaba de perder una pieza o que hace un rato ya la perdió y dice, bueno, yo me voy a aplicar, me voy a cuidar y me voy a poner un implante. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le harías? Y mi primera pregunta va a cualquier dentista o odontólogo está formado, capacitado para poner implantes, no, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas que tú le darías a un familiar tuyo para antes de ponerse un implante?
Pues mira, las recomendaciones básicas es no lo echen en saco roto, porque el perder un diente muchas veces no se siente en el momento o es pasable, o sea, vas pasando Y sobre todo lo cuando vas son posponiendo. molares, ¿no? Cuando Exacto. son las muelas como que ni Exacto. se nota. Sí, claro, si es el de Me enfrente, preocupa más si está enfrente, pero si está atrás, Claro. porque digo, pues eso hace parte de la vida. Claro, entonces lo primero es no posponerlo, es Ajá. saber que tienes que reponer esta situación, lo que necesitas buscar un tratamiento. Sí. ¿Sí? Luego es, los pacientes son libres de ir a buscar a la mejor persona para atenderlos. ¿Y ¿ok? cuál es la mejor persona para La mejor atender persona ahorita? es alguien que tiene estudios específicos en eso, ¿sí? Ok. Como así hay o sea, el mejor doctor para verte del cerebro es un Neurólogo. Un neurólogo, exactamente, o un gastro para la panza, ¿sí? Dentro de la odontología hay especialidades y como hay gente que pone brackets, son los ortodoncistas y los endodoncistas, hay especialistas específicos en implantología, ¿sí? Es una área relativamente nueva, pero en México ya existen posgrados que ya han sacado gente ya preparada. Ujú. Hay gente que también estudió fuera y regresaron a México a hacer este tipo de tratamientos. Entonces, mi recomendación número 1 es buscar a esa persona que sea especialista en esa área. Así. Ok. ¿no? ¿Ok? Y esa sería la primerita. Ajá. Ahora, ¿cuánto cuesta un implante? Igual el costo es muy variable dependiendo de el tratamiento que se va a realizar. ¿Sí? Recuerden que hay muchas formas de hacerlo y por lo mismo también hay muchos costos que pueden incurrir. Dependiendo si el doctor que te va a ver utilizó un sistema de planeación o lo planearon en computadora. Ahora la tecnología nos ha invadido y es padrísima. Cuéntame cómo funciona eso de la planeación Es en maravilloso. la computadora y cómo se hacía antes para que nuestra audiencia entienda un poco esa Sí. comparación. Pues si voy un poquito así a los 80s, los implantes se ponían a ojo. ¿Qué quiere decir? ojo? A ojo, sí, a ojo. O sea, se hace una cirugía, vean dónde, y hacían un hoyito en el hueso y ponían un implante. ¿Ok? Esos son los tornillito. 80s, exactamente. Es una Y luego cirugía. Sí. Ajá, y luego el diente. Lo que pasaba es Ajá. que la mayoría de las veces ese implante quedaba de alguna forma chueco. ¿Ok? Y entonces luego el poner un diente arriba se vuelve un problema. Ok. ¿Ok? Va. Con el tiempo se empezó a hacer una implantología de mejor nivel en donde lo que se planea, imagínate que es como hacer un edificio, Ujú. en donde lo primero que haces es, dice, bueno, mi edificio va a ser así y luego ves qué cimientos necesitas. Ujú. ¿Ok? Es la forma correcta de hacerlo. Entonces yo tengo que saber qué diente va a llevar o qué estructura va a hacer para yo poder determinar cuántos, qué diseño y qué implantes va a llevar. Ok. Entonces es lo primerito. Una vez que tú ves eso, tú puedes hacer unas en digital, puedes hacer esta planeación. ¿Cómo funciona? Mandas a tu paciente a tomar una tomografía. En la tomografía tú tienes todo el cráneo de ese señor, de esa señora, y con medio de la tecnología puedes empatar esta planeación de la prótesis con el hueso o cómo está la parte de su cráneo. ¿Sí? Ok. Y entonces, en base a eso, tú puedes determinar mi implante va aquí, en esta posición, con este ángulo y esta profundidad. ¿Ok? Y entonces, con impresoras 3D, lo que hacemos es imprimimos una guía que lo que hace es que nos deja como un tiro para que solamente hagamos el hoyito por ahí. Entonces, por eso una cirugía toma 15 minutos. Claro. Porque las decisiones que tomas quirúrgicamente, o sea, dentro de la cirugía, son poquitas. La clave es la planeación. La clave es la planeación. Entonces, nada más pones una guía y le haces fum, 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 cierras y te vas, ¿ok? Pero la cirugía la hiciste antes. Ya. O sea, tienes que hacer tu tarea. Claro. Entonces, es como se ha involucrado, bueno, una de las 1000 formas en que la tecnología está involucrada ahora en la odontología. Y entonces, bueno, hablando de los costos, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a utilizar ese tipo de situaciones, lo que va pasando es que nuestros costos también se van elevando. Entonces, ese costo se traduce al paciente, ¿ok? Pero los pacientes tienen un beneficio, que es aseguran que su tratamiento está correcto y además es menos tiempo de cirugía. Ujú. Entonces, Claro. exacto. Menos tiempo de cirugía, menos inflamación, más bonito todo. ¿Sí? Entonces, Muy bien. Ahora, estábamos en el tema de los costos. Ah, Y los decías, costos, yo sé que la exacto. Sí, respuesta es depende, pero Sí. más menos para darnos una idea. mira, igual, imagínate los implantes como marcas de coches, ¿sí? Hay coches más baratos, hay coches más caros, y eso también pasa. Que depende ¿sí? de que los materiales. De los materiales, realmente son los controles de calidad y la investigación que tenga ese dispositivo específicamente. ¿Ok? Entonces, entre más investigación se tuvo que hacer para lograr
un dispositivo específico, el costo es mayor, ¿sí? Eso te está hablando de marcas que son marcas serias, digamos, y luego hay marcas copycats o clones, ¿sí? Esos son más baratos. Entonces, ustedes también pueden elegir qué tipo de dispositivo o de implante se van a poner ustedes en su boca. Claro. Entonces, que eso yo te creo que genera- por eso es Sí. importante, perdóname que te interrumpa, Juan Pablo, por eso es importante hablar con una persona especializada que te pueda dar diferentes opciones sobre los cuales el paciente esté más informado y pueda decidir. Claro, sí, sí, sí. Aquí el chiste es tener esta variedad de información y abrirla, ¿ok? Es decir, mira, o sea, tú puedes tener un implante desde, no sé, alrededor de 25, 28 mil pesos quizá, que es un rango barato, y un rango caro puede ser hasta, no sé, 45, 50 mil Wow. pesos. O sea, es un rango de casi el doble. Cuídense los dientes, Cuídense los por favor, dientes. para que no necesiten ponerse implantes. No pierdan sus dientes. Y si ya tienen que reemplazar uno, háganlo rápido Háganlo, para no exacto. tener que reemplazar otros. Exacto. Y depende, como te platico, del tipo de implante, de la marca, de la calidad de esa marca, de cómo se hace estas planeaciones, de la preparación del clínico, o sea, hay muchos factores. Y si tienes que hacer un injerto o si no tienes que hacer un Claro. injerto, todo esto entra en juego. Pero aquí el chiste está que uno como paciente tiene que ir con alguien donde tenga esa confianza, donde tú le estás entregando a ese doctor la confianza de tomar las decisiones por ti. Y hablando de confianza, ahora que hacías esta comparativo con los coches, Sí. ¿los implantes tienen garantía? Sí, sí, sí. Pues mira, la mayoría de casas comerciales o las casas serias te dan una garantía pues, de por vida, básicamente. Ok. O sea, las complicaciones son tan pocas que te dan una garantía. Pero la garantía es, la compañía te da otro implante. Ok. Y eso está bien, está perfecto. Pero tú como paciente tienes que volverte a operar, volverte así. Y digamos que las circunstancias cuando se pierde un implante son distintas a a la circunstancia inicial. Claro. O sea, es más difícil retratar a un paciente que ya perdió implantes a hacerlo bien desde la primera vez. Ajá. O que se haya hecho bien o que no falle, ¿sí? Entonces, yo en México llevo ya trabajando quizá, estoy alrededor de, fue en el 2009, 16 años, ¿ok? Y es curioso porque ya voy teniendo pacientes que tienen 10, 11, 12 años de tratados y entonces es padre poder ver esta longevidad de tratamiento. Entonces, realmente el hacer uso de garantías realmente es muy poco. Ajá. O debería ser muy poco. Pero hay que pedirlas. Ah, no, totalmente. Sí. Y las clínicas deben de tener el registro de los pacientes, de qué implantes les pusieron, para que si en algún día el paciente se muda de ciudad o el doctor deja de trabajar o Tengas yo tu sé, historia. tengas tu historia, exactamente, porque tú tienes que saber que ese implante es único en el mundo. Y de hecho tienen sellos, bueno, están marcados con láser, hasta sirven de medio de identificación. ¡Wow! Sí. Oye, Juan Pablo, muchísimas gracias y bienvenido a Gel Café. No, hombre, al contrario, mucho gusto por invitarme, es un gusto. Bueno, ustedes ya saben, a cuidarse los dientes, a lavárselos después de cada comida, a usar el hilo dental, un enjuague que no tenga alcohol y si quieren saber por qué, váyanse al episodio de Mal Aliento que ahí les explicamos por qué. Y recuerden que si quieren cuidar su salud, no se pueden perder Gel Café todos los lunes. Nos vemos aquí para hablar de los temas de salud sin filtros. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.